Dios es bueno y para siempre su misericordia. Siempre he pensado una cosa, siempre he pensado que somos unos desagradecidos. ¿Y sabe por qué? Porque fíjese que Dios a nosotros, yo no sé si a usted, pero por lo menos a mí, Dios nos ha dado muchas cosas. Y no solamente hablo de las cosas materiales, sino de muchas cosas que Dios nos da. Cuando en ocasiones, puede sentarse, hermanito. Cuando en ocasiones a uno en algún lugar, en algún sitio, nos dan un detalle, o yo soy de esos, yo lo agradezco mucho. Alguna vez yo les conté que fui a predicar a los buses, y a mí esa anécdota nunca se me olvida. Y una viejita con las manos suciecitas que vendía fresitas, y yo acabé de predicar en el bus, hice la oración, y cuando me iba a bajar, recuerdo que esa ancianita con sus manitas sucias, toda humilde y toda con sus lágrimas en sus ojitos, toda agradecida: Señor, gracias por esas palabras, las necesitaba, gracias, gracias. Y eso, yo cuando estaba haciendo la oración, la viejita decía esa oración con tanto amor y tanto fervor. Y cuando me iba bajando, estaba en los últimos puestos, llegó y cogió una manotadita de fresas y llegó y me las dio: tome, gracias. Toda linda. Y yo la miré y con tanta gratitud, hermano, y me bajé de ese bus tan contento y dije yo: por una persona, dice Jesús, que vale la pena ir a la calle. Yo no sé qué problemas tenía ella, yo no sé ella, pero recibió con tanto gozo la palabra que no sabía cómo agradecerme, y lo único que hizo era su producido. Yo creo que la manotadita de fresitas, eso es dinero para ella, porque eso se vende por libras. Tal vez ella no tenía mucho de su producido, pero de lo poco que me dio, yo sé que el Dios del cielo le multiplicará a esta mujercita linda. Y cuando me da, hermano, vamos los niños a las clases, hermanos, y cuando me da esas fresitas, me bajé, hermano, tan contento que comencé a comerme con gozo las fresitas. Y yo no me preocupé si de pronto las fresitas, las manos las tenía suciecitas. Yo comencé a comérmelas con alegría. En otra ocasión alguien también me dio unas galletitas, eso fue un 24 de diciembre. Me bajé de un bus, casi siempre las viejitas, tan bonitas ellas, y me dio 2 galletitas. Tome su merced. Y fíjese que yo no me subo a un bus como siempre le anticipo a la gente: yo aquí no vengo a pedir limosna ni a esto, vengo a hablar de Jesucristo. Pero mire que la gente, cuando recibe las cosas de Dios, es agradecida. ¿Se acuerdan cuando a Jesús, en alguna ocasión, a Jesús muchos como lo odiaban, pero había gente agradecida con Jesús? Él sanó a 10 leprosos. ¿Sí saben esa historia? Está en Lucas. Y fíjese que de los 10, ¿cuántos vinieron a agradecerle a Jesús? De los 10, 1. Y el Señor sanó a 10 leprosos. Y el Señor le dice a ellos: ¿y dónde están los otros 9? Los otros 9 desagradecidos, que tan pronto el Señor los sanó, salieron corriendo y se olvidó quién lo hizo. Hermano, nunca olvide de ser grato. Agradézcale a su mamá, a su papá. Ay, es que mi papá no vive conmigo, mi mamá no vive conmigo, es que mi papá no sé qué, mi mamá. Puede ser lo que sea su papá y su mamá, pero hasta que estén vivos son su papá y su mamá. Pero es que no, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. Siempre sea grato, hermano, sea agradecido. Yo quiero que esta iglesia siempre sea agradecida. ¿Sabe que yo agradezco cuando me traen un vasito con agua? Hermano, gracias. De verdad, hermanos. Agradezca siempre a Dios todo, hermano. Amén. Agradezca. Pero esa no es la predicación. Vamos
a Jeremías, dice, no, pero este ya se tiró la hora de la prédica ahí. Esa es la introducción. No, hermano, no he comenzado. Jeremías capítulo 49. El profeta Jeremías, en el capítulo 49 del versículo 34 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así Jeremías 49. Les doy tiempo para que lo busquen. Ese está casi como en la mitad de la Biblia. Jeremías capítulo 49, el versículo número 34. ¿Ya lo tenemos? Fíjese que arriba hay un título, ¿cierto? ¿Cómo dice? Muy bien, gracias, hermano. Versículo 34, leo la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de ¿quién? De Elán, en el principio del reinado de Sedequías, rey de ¿dónde? Diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de ¿quién? De Elán, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. Y el ardor de mi ira, dice Jehová, enviaré en pos de ellos espada hasta que ¿qué? Los acabe. Y pondré mi trono en Elán y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. Amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, porque escrito está, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Esta palabra no pasa, Dios, ni de moda, ni pasará jamás. Háblanos en ella y por ella, Dios. Úsame como instrumento, como medio, como canal, Dios, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Pero yo lo invito a que vaya ahora al profeta Isaías. Vaya al profeta Isaías. Profeta Isaías en el capítulo 11. Vaya al versículo número 11. Sí, señora, 11:11. ¿Lo tenemos? Dice así: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede ¿en dónde? En Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía. ¿En dónde más? En Elán, en Sinar, en Hamat y en las costas del mar. Vamos a Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles es el Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 8 y 9. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Está haciendo una pregunta. Escuche bien el versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Dejémoslo hasta ahí. Usted dirá, ¿y por qué tanto énfasis en Elán? ¿Quién es Elán? Resulta que Elán, vamos a hacer algo de historia. Elán era uno de los hijos de Sem. ¿Y quién era Sem? Uno de los hijos de Noé. Y entonces resulta que Elán, cuando bajaron del arca, ¿dónde está el arca? En el monte Arará. ¿Y dónde está el monte Arará? En Turquía. Cuando bajaron del monte Ararat,
dice que los hijos de Noé se distribuyeron. Y resulta que uno que se llamaba Magó se fue y habitó en una región hacia el norte. Y esa región es lo que hoy en día conocemos como Rusia y Ucrania. Y ellos, los magogitas, descendientes de Magó, se les llamó más adelante los escitas. Y esos escitas son los magogitas, que son la descendencia de hoy día los rusos y los ucranianos. Eso ya lo saben. Pero aquí no les voy a hablar de los magogitas, sino de los elamitas. En primer lugar, Elam quiere decir alto. No sé por qué, si era que el muchachito era muy alto, no lo sé. Pero Elam quiere decir alto. Elam fue y habitó la Mesopotamia. Usted ya sabe dónde queda la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, ¿cierto? En la antigua Babilonia o Ur de los Caldeos, o lo que llamaban antiguamente Caldea, después se llamó Babilonia o Mesopotamia. Pero Elam habitó en Mesopotamia, y Elam o los elamitas se les conoció más adelante como los persas. Ahora la pregunta es, o sea que los persas y los elamitas son lo mismo. Sí, los persas son los mismos elamitas. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué siempre hablan de persas en la Biblia y de elamitas? Vamos a Daniel. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. ¿Lo tenemos? Versículo 2 y versículo 3. ¿Listo? Recuerde que nosotros hemos estado viendo las profecías de Daniel, ¿sí? O sea que yo les hablo ya suponiendo que ustedes están bien ubicados en el marco histórico y geográfico. ¿Listo? Listo. Entonces, dice el versículo 2 de Daniel: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes. ¿En dónde? En Persia. Y el cuarto se hará en grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ya usted conoce los 4 grandes imperios a través de la historia: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Listo. Los persas dominaron toda la Mesopotamia, incluidos se tomaron a Media, por eso llamaron medo-persas, o sea, se extendieron un poquito más hacia el lado del mar Mediterráneo. Y resulta que esos persas, que eran los mismos elamitas, hoy en día tienen un nombre. ¿Cuál es el nombre de esa nación? Muchas gracias. Esa nación es Irán. Irán. Y aquí el profeta Jeremías dijo profecía sobre Elam, y esa profecía no se ha cumplido. O sea, en otras palabras, tradúzcala, cámbiale los nombres simbólicos de la Biblia y entonces diga profecía sobre Irán. Los elamitas, ¿por qué dije que leyeran Hechos de los Apóstoles? Porque cuando descendió el día del Pentecostés el Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas, dice que habían partos, egipcios, griegos, pero habían ¿qué? Elamitas. O sea que los elamitas, en otras palabras, los iraníes, estuvieron desde el día del Pentecostés, desde el primer siglo, estuvieron en Jerusalén. ¿Y usted no sabe qué función cumplieron los elamitas? Vamos a hacer historia. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito, emperador romano, quemaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron ¿qué? El templo, ¿cierto? ¿En qué año? 70 después de Cristo. ¿Quién? El emperador Tito. Resulta que
los elamitas ya estaban allí. Y los elamitas cumplieron una función tremenda. ¿Sabe por qué? Porque ellos siempre se metían para impedir que se construyera o reconstruyera el templo. ¿Sabían eso? Eso es historia. O sea que los elamitas siempre han sido obstáculo en el pueblo de Israel para que el templo de Israel se construya. Trabajaron desde el primer siglo. Trabajaron suavecito, suavecito. ¿Sabe de dónde eran ellos? De la Mesopotamia, de Caldea. Y bajaron, tum, 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 tum. Vamos a hacer de cuenta aquí, ta, 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 hacia el sur. Descendieron del norte, pum, 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 hacia el lado, hacia el Mediterráneo, en el Canaán. Y se metieron ahí para obstaculizar la obra de Dios. Hasta el día de hoy, los elamitas o los iraníes, vean noticias. Por eso les digo, esta iglesia tiene que leer Biblia, historia y ver noticias. Y sabemos dónde estamos parados. O sea que los elamitas iraníes siempre han estado oponiéndose a la obra de Dios en su propia casa. Ellos siempre se opusieron a la construcción del templo. Por eso usted dirá, ¿por qué carajo está la mezquita de Omar? ¿Sabe cuál es la mezquita de Omar, no? Esa cúpula amarillita que está en Jerusalén, ¿cierto? En la Jerusalén antigua. Y está en el templo, ahí detrás del templo de Israel, ¿cierto? Usted dirá, ¿y por qué? Si se supone que ahí fue donde Abraham sacrificó a su hijo, o lo iba a sacrificar, en el monte Moriah, en el Carmelo, y ahí tenía que construirse el templo. ¿Y por qué se construyó otro templo diferente? ¿Por qué? ¿Por qué se construyó la mezquita de Omar, que es el templo sagrado de los musulmanes islámicos? ¿Y por qué no está el templo de Israel? Porque desde siempre los elamitas han trabajado para impedir la construcción del templo. Y llegó el año 600 y pico después de Cristo, y siguió pasando el tiempo, y cuando menos se pensó, se construyó la mezquita de Omar. ¿Sí ven? ¿Y ahora qué problema? Y la gente se pregunta, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué es que esa guerra entre palestinos y judíos y qué? Pero es que esa gente sí. No, hermano, esto tiene historia y viene ¿desde quién viene esto? Desde Abraham, desde Sara, ¿y quién? Y la esclava, ¿cómo llamaba la esclava? Agar. Desde esas dos muchachitas, la descendencia de Isaac, que fueron los judíos hebreos, y la descendencia de la esclava Agar, que fueron los ismaelitas, hijos de Ismael, que son los palestinos. Y ahí está registrado. Y el Señor dijo que hasta que Él regrese, eso no se va a solucionar. Bíblicamente está hecho. Entonces, ¿qué problema para construir el templo? Pero ese no es el tema propiamente. Volvamos a Irán. Irán, desde que Jeremías escribió esto, ¿cuándo existió Jeremías? Jeremías estuvo más o menos del 620 al 580 y pico antes de Cristo. O sea que entre esa época tuvo que haber escrito esto. 700 años antes de Cristo, 600 y pico de años antes de Jesús. Y él hablaba de los iraníes y daba profecía sobre ellos, los que siempre iban a estar obstaculizando la obra del Señor en Jerusalén. Pero resulta que, no sé si usted que ve noticias, a mí me gusta mucho ver noticias internacionales, y hace 3 años, un programa de TN24, que es un canal internacional de RCN, Colombia, registraba acerca de un gran líder que fue presidente iraní, de este señor Muhammad. Y resulta que Muhammad, ante la conferencia de las Naciones Unidas en el año 2012, dio tremenda revelación, el presidente iraní. Pero usted dirá, bueno, ¿y por qué nos trae noticias trasnochadas si era del 2012? Pues entonces vamos a ver la noticia que fue hace 3 años y piquito, y
entendemos por qué la traigo hoy, en el 2015, a colación, 3 años después, desactualizado ese pastor. Vamos a ver, páreme un momentico. Yo quiero que usted le ponga todo el cuidado del mundo, ¿listo? Todo el cuidado del mundo, pero bien, 5 sentidos. Y después les pregunto y les digo por qué, ¿listo? Así de que no se me entretenga y escuche letra por letra y palabra por palabra de Mohamed. La llegada del último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. La llegada del último Salvador va a marcar un nuevo punto de resurrección y de levantamiento de la humanidad si creemos y creamos la paz y la vida genuina para todos nosotros. Su llegada será el fin de la opresión, de la inmoralidad, de la pobreza, de la discriminación y el comienzo de la justicia, del amor y la empatía entre la sociedad. Él va a llegar y va a cortar la ignorancia, la superstición, el prejuicio, al abrir las puertas del silencio y sobre todo del conocimiento. Él va a establecer que haya un imperio de la verdad y de la compasión y va a preparar el camino a sí mismo para que haya una acción colectiva y constructiva y una participación constructiva de todos en el concierto y manejo mundial. Él va a venir para dar esperanza, libertad y dignidad a toda la humanidad como un regalo. Va a llegar, así que la humanidad va a probar finalmente el placer de ser humana y ser y estar en la compañía de otros humanos. Él va a venir y va a llegar este espacio de tal forma que las manos estén unidas con el amor, los pensamientos y con nuestros corazones que van a ser purificados para que estemos en el servicio de la seguridad, del bienestar, de la felicidad, del bienestar y paz para todos. Él va a venir para determinar a todos los hijos de Adán en todos los aspectos, en todos lugares, para que retomen su origen y para que se elimine esta historia de división. Va a unirlos, por el contrario, en una felicidad que es eterna. La llegada del último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad, no por la fuerza ni por las guerras, sino a través del pensamiento y el despertar de la conciencia en todos nosotros. Su llegada del Salvador va a traer una nueva vida a aquellos que son fríos y a aquellos corazones que están construidos de piedra. Él va a bendecir a la humanidad con un espíritu que es propio y que le va a poner fin a este invierno de ignorancia y de pobreza con sus enseñanzas y con su creación. Va a poner fin a este invierno de ignorancia para la humanidad. Ahora podemos ver y podemos sentir esta percepción de este espíritu de bondad, esta primavera que va a empezar a florecer entre las razas, entre las etnias, entre las naciones o religiones. Una primavera que próximamente va a levantarse y expandirse por todos los territorios, en Asia, en Europa, en África y en América. Él va a traer esta primavera para todos nosotros, para quienes buscan la justicia, quienes aman la justicia. Va a traer esta primavera de dignidad para el fortalecimiento de las naciones. Unamos nuestras manos y lleguemos para esta llegada eventual, para que tengamos empatía y cooperación en armonía y en unidad. Marchemos todos juntos en este camino hacia la salvación para que las almas de las humanidades lleguen a la gracia. Que viva por siempre esta primavera y que por siempre viva esta posibilidad y que por siempre viva esta primavera. Nadie se va a sentir seguro si alguien mantiene armas atómicas. El presidente de Irán
Mahmoud Ahmadinejad ante la Asamblea General número 67 de la ONU. Argumentó que las protestas por el programa iraní de enriquecimiento nuclear eran solo una excusa de Occidente para dominar a su país. Afirmó también que hay que elevar la confianza y preocuparse por los intereses de los pueblos del mundo. Las Naciones Unidas les pertenecen a todos. El capitalismo es una práctica fallida y debe existir un nuevo orden mundial. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, volvió a criticar a los miembros occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU por promover sanciones contra su país por el plan nuclear. Vamos, entonces, ubiquémonos el mapa. Se me quedó el... Listo, esto es el mapa de Asia. Israel es acá, ¿cierto? Cisjordania, Líbano, Siria, ¿cierto? Irak, Irán, Turquía, Irán. Acá. Esto era la Mesopotamia antigua. Ur de los caldeos aquí, Caldea. Entonces, fíjese que los elamitas llegaron de acá, descendieron y llegaron acá, a Jerusalén. Caminaron harto y no había avión. Gracias, hermanito. Fíjese que, ¿por qué los elamitas desde tan lejitos, desde lejanas tierras de Oriente, llegaron a adorar al Maestro del Oriente? ¿Me regalas los Javier? Ahora, ¿qué ocurre? Los elamitas, los iraníes, si usted ve noticias, ellos dijeron, siempre han dicho los líderes iraníes que no descansarán hasta ver a Israel destruido. ¿Sí? ¿Quién ha visto noticias o quién ve? De ahí que ellos apoyan grupos terroristas y todo el cuento. Y ahorita Irán está aliado con Irak y Siria, que no son los mismo país, son palestinos ellos, pero no son el mismo país, están unidos. Y los yihadistas, ustedes ya saben quiénes son los yihadistas, están en Colombia, ya están llegando. ¿Sabía usted? Sépalo, si no sabía. Analice, estudie, detalle, vea, no trague cuento. Entonces, me llama la atención que Mohamed, presidente de Irán, ya no es presidente. ¿Sabía usted? Él fue presidente hasta el 2013. Ahorita está Rouhani, creo que es el que está ahorita como presidente de Irán. Resulta que, en primer lugar, él habla de Jesucristo. ¿Se acuerdan? El Salvador y todo. Pero quiero aclararle a usted que él no habla del Jesucristo nuestro. Porque si usted lo ve a la ligera, dice, ¡ay! Se volvió cristiano. ¡Ay, tan lindo! Un palestino judío, un palestino cristiano. No, porque un palestino cristiano significa ¡pum! Muerte. ¡Pum! Su cabecita. Un palestino cristiano es como casi que imposible. O sea que él no se volvió cristiano. Cuando habla de, ay, Jesucristo, si ve que hablaba de Jesucristo, y Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el que traerá la paz, el que no sé qué, ¿cierto? Se volvió cristiano y espera a Cristo como nosotros. No, no espera a Cristo como nosotros, ni se volvió cristiano. Él está hablando del Mahdi. Yo les expliqué quién era el Mahdi, ¿cierto? Ya lo saben. ¿Quién es el Mahdi? Los que no vinieron en esa enseñanza. Amén, gracias Javier. El Mahdi palestino es el Mesías de los palestinos. Los hebreos están esperando un Salvador, ¿sí sabían? Porque no han aceptado a Cristo. Los palestinos esperan a un Mahdi, un Mesías de ellos, de los palestinos. Y los cristianos, nosotros, esperamos el regreso de Jesús. ¿Sí ve que todas las corrientes esperan a algo o a alguien? Todos al Mesías, pero no es el mismo. Para los judíos es el Mesías que no fue Cristo, para los hebreos. Para los palestinos es el Mahdi, que saldrá de lo que era el antiguo imperio romano. A ese es el que está anunciando Mohamed. No a Jesús el Cristo, el ungido de Dios de Israel. No, no. Están esperando a su Mahdi. Pero usted dirá,
Y dice, y la primavera, y se acuerdan que dijo mucho la primavera, y esperamos la primavera, y la esperanza de la primavera, y nuestro Mesías, y nuestro Salvador, y no sé qué. Y la periodista remata diciendo, claro, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, que es la palabra de moda, la misma que tiene los billeticos de dólar allá abajo, de Novus Orden, eso, el nuevo orden mundial, que los masones y los Illuminatis están esperando desde siempre, a establecer en la tierra el nuevo orden mundial. Una sola economía, una sola moneda, una sola religión, uno todo. Quitar aranceles, quitar esto, pum, 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 quitar fronteras y todos felices para preparar la llegada del Mahdi o del Mesías que hablaba este. Este es el Mesías, no está hablando de Jesús el Cristo nuestro, de su Mesías. ¿Y qué tiene que ver ese tipo hablar allá en las Naciones Unidas cuando allá se habla de política y no de religión? ¿Y cuánto duró botando corriente hablando del Mesías, del Salvador, del Cristo de ellos? El Salvador y el Mesías y la primavera, y entonces vendrá paz y vendrá amor, y somos uno y una nación y mucho amor, y no habrá hambre y no habrá lo mismo que quiere establecer el nuevo orden mundial. Ese es el mismo. Los elamitas iraníes son de los que más están trabajando por eso, si usted no sabía, por la llegada del Mahdi. Pero ¿por qué hasta ahora pongo esto después de 3 años? Por lo siguiente. Resulta que cuando después se le preguntaba a Muhammad, bueno, pero ¿a quién te refieres cuando hablas de la primavera? ¿Cuándo será esa nueva? Y él siempre hablaba que vendrá, ¿cierto? Y vendrá Mesías y vendrá, y hablaba de un futuro. Entonces después ya nuestra reunión de la ONU se le preguntaba ya en medios internos y todo lo demás, y a cuándo se estaba refiriendo. Y mire la perla que el hombre botó. Dijo: pasarán un poco más de 3 años desde mi venida aquí a las Naciones Unidas, y esto comenzará a marchar. Comenzará, dijo el hombre. ¿Por qué lo dice? Sabe que nadie es tan estúpido para decir cosas así como tan seguras. Y ya pasaron los 3 años larguitos. La conferencia, creo yo, de pronto me equivoque, no sé, fue en el 2012, como después de mitad de año, por ahí, julio, agosto, septiembre, octubre, bueno, no sé qué fecha fue esa. Pasaron más de 3 años. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el que va a resurgir, o a quién le están haciendo tanta propaganda para que salga por ahí? ¿A quién le están preparando el caminito? Al anticristo, que ellos ya saben quién es y dónde lo van a colocar y cómo. Pero fíjese que ahorita van a haber ciertas negociaciones de paz, palestinos y judíos. Y en esas negociaciones no se les haga raro que haya un proceso de paz donde se firme la paz. No se les haga raro que eso pueda ocurrir. O sea que en este 2015, pasado esta mitad de año, esté pendiente de noticias, a ver a qué perla nos sueltan después de mitad de año. Solamente por eso quería traer este mensaje de los elamitas, porque aquí el Señor hablaba de los elamitas y la profecía que no estaba cumplida, pero que se va a cumplir dentro de pronto. Los iraníes se constituirán en enemigos de Dios, porque ellos levantarán y apoyarán al anticristo. Será la primera nación en apoyar al anticristo. Por eso Dios lo sabía, y por eso lanzó juicio contra ellos. Hermanos, vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Lo tenemos? Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares,
y todo esto será el principio de dolores. Principio, la misma palabra que utilizó Muhammad, el principio. Será después de 3 años y pico que yo esté aquí en este lugar. ¿Qué va a pasar este año? ¿El principio de qué? De cosas que vendrán. Hermano, vamos a Tesalonicenses, capítulo 1 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. ¿Lo tenemos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz, cuando digan ¿qué? Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Cuando comiencen a hablar de tratados de paz y todo eso, quiere decir que es un inicio de algo, la nueva era que hablan por ahí. Unos dicen que la era de Acuario, no sé qué cosas, pero ninguna era de Acuario, la era del anticristo. En segunda de Tesalonicenses, o sea, una hojita, 2 hojitas después, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, ¿lo tenemos? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre se hará pasar por Dios y se sentará en el templo de Israel, de Jerusalén, como Dios. ¿Sí ve por qué? Algo va a tener que pasar. O va a haber, hay 2 opciones. O va a tener que haber una guerra, o a las malas van a quitar la mezquita de Omar, a las malas con guerra para que salga volando, o habrá proceso de paz donde decimos: ustedes entonces cojan de aquí para acá y dejen la mezquita de Omar, y nosotros de aquí para acá el templo de Salomón, que se vuelva a construir. Alguna cosa va a pasar ahí, o por tratado de paz o por guerra, pero algo va a pasar. Pero que se tiene que construir el templo de Israel, se tiene que construir. Y dice que eso no será posible hasta que antes entre la apostasía. Y la apostasía ya entró a las iglesias cristianas. Los pastores se han vuelto apóstatas. Los pastores quieren ser politiqueros de pacotilla y no lo que Dios los mandó a hacer, predicar a Jesús. Los pastores quieren es cualquier cosa menos lo que Cristo ha mandado a hacer. Eso es apostasía, hermanos. Apostasía barata. Y la apostasía ya se ve, hermano. Entonces, quiero que vaya nuevamente a Jeremías. Dirán: no, este pastor sí canson para aquí, para allá, pero aprendemos, hermano. Dice la reina: uy, pero qué, me hace poner para aquí, para allá, dice ella. Pero mira, estaba tan juiciosa, toda bonita ella. Jeremías, volvemos a lo mismo, Jeremías capítulo 49. Entonces quedó claro quiénes son los elamitas, los descendientes de Elán, que son los mismos persas, ¿listo? Del imperio medo-persa. Entonces, volvamos a Jeremías capítulo 49. Espere que se me perdió a mí. Jeremías capítulo 49. Vamos al versículo 35.
49. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Vamos por partes. ¿Qué es el arco de Elán? En la antigüedad se le conocía a los imperios o a los poderosos por su armamento. Entonces resulta que el imperio babilónico comenzó a desarrollar ciertas cosas, y después el imperio medo-persa lo pasó y lo sucumbió, y después el imperio griego, y así sucesivamente. Y cada uno, tanto Ciro, Darío y todos los grandes hombres de la historia, hacían de las suyas por conquistar. Resulta que el imperio persa, el imperio de los elamitas, se caracterizaba por su armamento, su arco. Donde ponían el arco, tremendos arqueros, no arqueros de fútbol, o yo no sé cómo se le llama eso. Sí, arqueros, yo creo, ¿no? Flechero, bueno, como se llame, flechero, arquero. Esos tipos eran tremendos. Donde ponían el ojo, ponían la flecha, y ese era su armamento. Entonces, cuando el Señor da la profecía y dice que yo quebrantaré su arco, esa profecía de Jeremías se debe cumplir para estos últimos tiempos, porque Isaías, Jeremías, Ezequiel hablaban para estos últimos tiempos, igual que el profeta Daniel, para estos tiempos. Usted sabe que dentro de las naciones palestinas, los de mejores armamento, ¿quién lo tiene? Irán. ¿Y cuál armamento tienen ellos? ¿Qué armamento tienen ellos? Nuclear, armamento nuclear, armas químicas. Si vio la entrevista de Mohamed por allá hablando de armamento y no sé qué por el cuento. Pero Irán tiene el armamento químico nuclear tremendísimo, hermano. Porque ellos, a través de la historia, han querido con su armamento destruir a Israel. ¿Se acuerdan del año 1967, la guerra de los 6 días? ¿Cierto? Usted lo sabe de memoria. ¡Pum! Se une Irán, a acabar. Objetivo, destruir esa pequeña nación Israel, que es tan grande como Bogotá, distrito capital. Así de grande es Israel, imagínense. Y de ahí para allá toda Palestina unidos. Hermano, ¿qué pasó? Usted sabe la historia. Vino la mano de Dios, y ni por más que los egipcios, iraníes, iraquíes, todos los palestinos y todo por el mar Mediterráneo, los turcos para allá en el norte Mediterráneo, los de aquí, esa pequeña nación, y no le pudieron hacer nada, porque se cumplió la palabra. No tocarán a mi nación, a mi pueblo, dice el Señor. Y dice, cuando dijo el profeta Jeremías, se unirán naciones vecinas contra ti a destruirte, y mi mano vendrá sobre ti. Se cumplió en 1967, las naciones vecinas contra Israel, y no pudieron. Dios de Israel ha guardado a su pueblo. Dios de Israel ha guardado. Irán ha intentado por todos los medios y con armamento sofisticado, y no ha podido. Y el Señor ahora le dice a Irán, a los elamitas: Irán, mi mano vendrá sobre tu arco. ¿Cuándo? Yo no sé, pero se va a cumplir. En segundo lugar, vamos al versículo 36 del mismo capítulo 49. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. ¿Sabe que va a pasar lo mismo que le pasó a Israel en la famosa diáspora? Ustedes escuchan en noticias la diáspora judía, que no sé qué, y usted, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es diáspora? Diáspora, la dispersión, pum, pum, salieron los judíos, desde el año 70 en Tito, el emperador Tito, judíos por todo el mundo. Aquí en Colombia hay judíos y en todo el mundo, están dispersos. Hasta cuando en mayo 13 de 1949 o 48, ya se me fue, 48,
bueno, se me fue si es 48, 49, por ahí cerquita. Las Naciones Unidas, Inglaterra, declararon a Israel como Estado. Y desde esa fecha se cumple otra profecía de Jeremías. Y mi pueblo volverá de los últimos rincones del mundo, volverá. Usted sabe que desde el año 1999 aquí, están volviendo los judíos de todos los puntos cardinales del planeta Tierra. Están volviendo a su tierra. Se cumple la profecía de Jeremías. Y dice el Señor que así como los elamitas fueron cómplices para que los judíos se dispersaran, va a ser lo mismo, los va a dispersar. Y usted sabe, si ve noticias, que en Irán se libran aún guerras internas y hay cosas allá, y muchos elamitas, o sea iraníes, está pasando lo mismo que pasó con Israel. Se está cumpliendo Jeremías. Dios está dispersando a los elamitas por haber sido obstáculo para la construcción del templo de Israel a través de los tiempos. Ha sido piedra en el zapato. En tercer lugar, versículo 39 del mismo capítulo 49. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. Hermanos, quien se mete con Dios y con sus hijos, casi siempre lleva del bulto. Vamos a traerlo a nuestra vida práctica. Resulta que nosotros somos, como dice la palabra, pueblo de Dios. ¿Por qué somos pueblo de Dios? La palabra de Dios dice: a los suyos vino, ¿a quiénes? A los judíos, vino. Y los judíos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibimos, ¿a quiénes? Nosotros. Nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Nosotros. En otra parte de la Biblia dice que nosotros somos la rama injertada del árbol. ¿Sí lo ha leído? Y la gente, ¿y eso qué es? Que la rama quiere decir que nosotros, que somos gentiles. ¿Qué es un gentil? Gentil no es don Gentil, el señor de la tienda de la esquina. Gentiles son los que no son judíos hebreos, o sea, nosotros. Pero adoptamos al Dios de Israel como nuestro Dios. Y vinimos a hacer lo que dijo Pablo, lo que dicen los apóstoles, las ramas injertadas al árbol. ¿Cuál árbol? A Israel. Y pasamos a ser hijos. Porque ellos que iban a ser hijos, ¡pum!, rechazaron a Jesús. Chao, goodbye, adiós, chévere Jesús, chao, no te necesitamos, no eres el Mesías. Porque estaban esperando un Mesías que bajara del cielo y ¡pum!, acabara con el imperio romano. Porque estaban subyugados en el imperio. Y resulta que Jesús vino, paz, amor. Ese Mesías le salió carrizo. No les gustó ese Mesías, no les sirvió. Entonces los suyos rechazaron al Mesías, al hijo de José y María. Y nosotros recibimos a Jesús como el Mesías. Y ya somos hijos de Dios y somos pueblo de Dios, escogido, como dijo San Pedro en primera de Pedro, capítulo 3, si mal no estoy, que ahora nos constituimos sus hijos. No éramos hijos, pero Jesús en la muerte en la cruz, derramando su sangre en el Calvario, nos hizo hijos. Y ahora usted y yo somos hijos. Y al hacernos hijos de Dios, tenemos un enemigo que se llama Satanás, el diablo, que siempre quiere hacernos daño, quiere destruirnos, porque escrito está: vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, Israel ha tenido, el pueblo de Dios, enemigos desde que se creó allá en el valle del Canaán, siempre hasta la fecha. Nosotros, hijos de Dios, siempre vamos a tener un enemigo que va a estar encima de nosotros, merodeando como los elamitas, desde el principio hasta el fin. Mirar cómo obstaculizar la obra de Dios. Tenemos un enemigo, el enemigo que siempre ha venido a ponernos
desánimo, desaliento. Fíjese que los elamitas siempre trabajaron para impedir la construcción del templo y lo lograron. Sabe que nuestro enemigo Satanás siempre está ahí para impedir que nosotros, por ejemplo, vayamos a la iglesia. Ay, no, pues que qué pereza, no, pues es que hoy las grandes ligas de fútbol, hoy la Liga de Campeones, hoy es esto, hoy no, qué pereza, es que ¿sí o no? Y hay tiempo, hermanos, para rumbear, para bailar. Hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para la universidad, hay tiempo para la mamá, el papá, hay tiempo para la novia, el amigo, hay tiempo para todo, hermanos. Pero la gente no quiere tener tiempo para Dios. Y usted invita, no, que tú sabes, es que estoy tan ocupado, tú sabes, los negocios, tú sabes. No, hermano, tú sabes no. Tú sabes no. Tú sabes que Dios también merece un tiempo. Tú sabes que Dios también merece importancia. Y si tus negocios son importantes, si tu familia es importante, si el fútbol es importante, si todo lo que hagamos es importante, porque es importante. Porque es importante estudiar. ¿O no? ¿Sí o no? Y en esta iglesia nunca va a escuchar usted decir, hermanos, como los tiempos son difíciles, no estudie. No. Yo siempre le digo a mis hijos, capacitarnos, estudiarnos, prepararnos. O sea que hay tiempo para estudiar, para trabajar. El salmista dijo en Eclesiastés, creo que escribió Salomón, el hijo de David, escribió tan bonito en capítulo 1, ¿cierto? Hay tiempo para amar, tiempo para cantar, tiempo para esto, tiempo para todo hay tiempo. Pero Satanás, el enemigo, ha querido que nosotros, los cristianos, se mete como los elamitas, ¡pum!, a impedir que la obra, que el templo de Dios se construye. ¿Qué es construir el templo de Dios? Hablo en el sentido simbólico. Es buscar a Dios, estar construyendo la iglesia de Dios. La iglesia no son 4 paredes. No, la iglesia es el grupo de creyentes. Pero el grupo de creyentes necesita congregarse, como dijo Pablo, no dejar de congregarnos, decía el apóstol Pablo. ¿Y por qué entonces estamos impidiendo que la obra de Dios en nosotros? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo pone pereza, cansancio. La Bundesliga, estamos aquí desde el estudio, no sé qué, la Bundesliga, aquí las grandes ligas, no sé qué. Ay, pum. 4 horas frente a la televisión. Yo les digo siempre, amo el fútbol, fui narrador de fútbol, amo el fútbol, me gusta el fútbol, pero lo que no concibo jamás es que allá por las grandes ligas no buscamos de Dios. Ay, es que la novela está tan bonita, no, sí, es que yo me llamo y yo no, bueno, los programas que dan, yo no sé ni qué están ahorita de moda. Me gusta más leer que perder tiempo ahí frente a una televisión. No, es que yo, ¿por qué tú no vas a la iglesia? Oye, mire que, no, es que tú sabes, es que están dando un programa tan bonito. Hermanos, ¿por qué para Dios siempre le sacamos pretextos? Porque usted impide que la obra de Dios, el templo de Dios se levante. ¿Sabe que el templo de Dios se levanta? No hablo físicamente, hablo simbólicamente. El templo de Dios se levanta, se construye con nuestra fe, con nosotros. Y usted está dejando que los elamitas, el enemigo, le ponga cualquier cosa para que no construya usted el templo, para que no levante su vida espiritual. ¿Sabe que nosotros nos preocupamos por tener mucho intelecto y por eso nos preocupamos por estudiar, nos preocupamos por tener dinero, por eso trabajamos, nos preocupamos por tener a nuestros hijos lo mejor, por eso les damos lo mejor? Pero usted no se ha puesto a pensar que nosotros necesitamos también una vida espiritual. ¿Necesitamos el dinero? Claro. ¿Necesitamos estudiar y capacitarnos? Claro. Pero ¿por qué nosotros siempre decimos o creemos no necesitar de Dios? ¿Sabe que Dios no necesita de nosotros? La verdad, Dios no necesita de nosotros. ¿Sabe que uno se puede morir en este momento? Su alma salió y sale
Y ojalá no se lleve tremenda sorpresa, que en vez de que el almita coja para allá, coja en dirección contraria y llegue donde no tiene que llegar. Señor, ¿y por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí, Señor? Y el Señor le va a decir: tú no tuviste tiempo para mi obra. Te di 24 horas en el día, te di días, 8 días, te di tiempo. ¿Y dónde estabas tú? Tenías tiempo para el fútbol, para jugar, para cantar, para bailar, para rumbear, para tomar, para todo tenía tiempo. Y el Señor es cuando dice en el día del juicio: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Señor, pero yo hice buenas obras, Señor, yo. Y el Señor dirá: no os conozco, hacedor de maldad. Y dirá entonces a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Hermano, no se lleve sorpresas. Que la obra de Dios siempre esté en usted. La obra de Dios es Dios en nosotros, en nuestra familia. ¿Tiene usted a Dios en su familia? ¿Su familia tiene a Dios? El templo de Dios se construye todos los días. Todos los días se construye. Construir el templo de Dios en el sentido simbólico quiere decir estar siempre orando, leyendo y buscando la presencia de Dios. Y no deje que el enemigo le quite la construcción de su templo. No deje que el enemigo le quite el tiempo de Dios para construir la casa y la obra de Dios en su vida. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre Todopoderoso, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios bueno y poderoso, hoy estamos delante de ti, bendito Dios, con nuestras debilidades, con nuestras falencias y nuestros errores. Señor, hemos escuchado tu palabra y tu palabra es verdad. Señor, como decía el profeta Jeremías, el enemigo, los elamitas, han querido obstaculizar la obra de Dios, el templo de Dios, los planes de Dios, la palabra de Dios. Pero escrito está: no se mueve la hoja de un árbol si no es mi voluntad, dice el Señor. Escrito está: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Escrito está: al Señor tu Dios servirás y a Él adorarás. Escrito está: Él es nuestro Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Déjame decirte que Dios no se pone bravo cuando usted no lo busca. Dios no se pone bravo cuando usted lo deja a un lado. Dios no se pone bravo cuando usted no construye el templo, es decir, su casa, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si yo soy el templo, el Señor quiere que yo construya el templo. ¿Y cómo lo construyo? Orando, ayunando, leyendo la Biblia, buscando de Dios, asistiendo a la iglesia. Eso construyo el templo. Pero sabe que siempre los enemigos han estado ahí bombardeando. El enemigo siempre ha estado ahí para ponerle pereza, desánimo, cansancio, pesadez, para ponerle tantas cosas. Sabe que el enemigo siempre ha estado ahí merodeando, como dice la palabra, con sus arcos y sus flechas, ¡pum!, bombardeando. Pero escrito está, dice el Señor en Jeremías: yo los esparciré a sus enemigos. Escrito está: yo quebrantaré su arco, su arma, sus armas, las quebrantaré, dice el Señor, y no dejaré que te toquen. Las armas del enemigo no son carnales, son espirituales. ¿Qué armas está utilizando el enemigo contra ti? ¿Qué armas está utilizando?
qué armas, qué flechas, qué arco y qué flecha está utilizando. ¿Qué flechazo te está tocando a tu vida? ¡Pum! Pereza, cansancio, pesadez, a una enfermedad, dolor, dolencia, desánimo. No sé cuáles sean las flechas que el enemigo está utilizando contra ti, y esto te está debilitando y no deja que se construya el templo de tu casa, es decir, tu vida espiritual. Dios no se pone bravo por eso. Es más, Dios te da una promesa hoy. ¿Sabe cuál promesa te da el Señor hoy? Te dice: yo quebrantaré los arcos del enemigo. La palabra quebrantar es como romper, es como consumir. O sea que Él nos da una promesa, que Él, si tú quieres, ¿no? Si tú quieres, Él te va a ayudar. Y va a hacer que las flechas que el enemigo pone contra ti sean quebrantadas y rotas. Pero solo si tú quieres. ¿Sabe qué me gusta de Dios? Que Dios no obliga a nadie para que le crea. Dios no obliga a nadie para que lo siga. Por eso lo sigo, porque me gusta. Desde hace más de 20 años lo sigo. Con mis hijos pequeñitos. Desde que estaban antes de nacer, desde el vientre de mi esposa, lo sigo al Señor. Y ¿sabe qué me gusta? Que Él nunca me obligó. Y hasta el día de hoy lo sigo. Hasta que Él venga y me lleve. O hasta que me muera. Le pido fuerzas para que me ayude a no retroceder. ¿Sabe que yo también soy bombardeado, hermano? Y déjame decirte que los pastores somos los más atacados. Bombardeados con flechas fuertes del enemigo. ¿Sabe que nosotros somos los más atacados? Pero déjame decirte que aunque seamos atacados, yo creo lo que dice el profeta, que mi Señor quebrantará las flechas, que mi Señor destruirá las flechas del enemigo, flechas que se levantan contra mi vida, contra mi esposa, contra mis hijos, flechas fuertes para desanimarnos, para hacernos retroceder, para que no sigamos adelante. Muchas veces lo ha hecho. No crea que yo no soy de carne y hueso. También siento, hermano, porque soy humano. Y hay veces los flechazos me dan duro. Y me dan duro, hermano. Y me hacen llorar. Pero aquí estamos. Aquí seguimos. Sin importar las flechas que vengan, seguimos adelante. Yo sé que tú también tienes luchas y flechazos que te están dando duro, que te están haciendo temblar y te están haciendo desanimar y te están ya como que te tumban. Pero Dios hoy te da una promesa, que Él estará contigo todos los días hasta el fin de los siglos. Hoy el Señor te da la promesa que Él quebrantará las flechas, destruirá los armamentos del enemigo contra tu vida y tu mente y tu corazón y contra tu casa. Esos flechazos que el enemigo está poniendo en tu casa, el Señor los quebrantará. Esos flechazos que vienen, el Señor los consumirá. Y dispersará el Señor a tu enemigo y lo quitará de tu casa y se irá para otro lado porque no tiene autoridad sobre tu vida. Él dispersará a tus enemigos. Él dispersará al que quiere hacerte daño, al que te quiere destruir, al enemigo. Lo hollará, lo destruirá, como dice la palabra. Él está contigo, hermano, y está conmigo, porque Él es Dios. Y yo creo a su palabra. Yo creo la palabra cuando dice: a sus ángeles mandará el Señor cerca de ti para que tu pie no tropiece sobre piedra. Yo lo creo. Cuando el Señor dice: levántate, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él te ha dado promesas. Tome las promesas de Dios. ¿Sabe que a mí no me crea? Soy humano. Créale al Señor y yo le creo a la Biblia. Yo hablo lo que yo creo. Yo anuncio lo que conozco.
y conozco esta palabra que es la Biblia y le creo a la palabra. Y si Él ha prometido que será fiel y bueno y nos ayudará, no me crea a mí, créale a la palabra que Él nos ayudará, que Él nos levantará, que Él nos sostendrá, que Él quebrantará al enemigo, que Él desviará al enemigo, que Él lo dispersará de tu casa, de tu vida, de tu familia, y Él te dará la victoria. Porque Jesús vino a eso, a deshacer las obras del enemigo y a darte vida y vida en abundancia. A eso vino Jesús, a darte vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús, dele gracias. Dele gracias a Él porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dele un aplauso a Jesús, hermano. Dele gracias a Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. No me canso de decir que Dios es bueno.